Estamos desarrollando las soluciones de los problemas planteados en la práctica calificada número 1 de álgebra matricial y geometría analítica del semestre 2022-1. Veamos el problema número 4. Se sabe que las coordenadas del punto B son 2,3 y que el punto P divide el segmento AB de tal manera que se cumpla esta relación. Se pide halle el lugar, la ecuación del lugar geométrico descrito por el punto P en dos situaciones diferentes. La primera, cuando el punto A se encuentra en la curva de ecuación, x al cubo menos y al cubo igual a x, y luego hallar la ecuación del lugar geométrico cuando el punto A es tal que la distancia desde A a la recta L es igual a la distancia desde A hacia B. Bien, vamos a resolver entonces cada ítem de este problema. En los ejercicios de lugares geométricos siempre es bueno hacer un esquema para representar los puntos que se conocen, en este caso el punto B, ¿ok? Y también los puntos que van cambiando de posición, porque siempre ocurre eso en los problemas de lugar geométrico. Hay un punto que no está fijo. En este caso es el punto A. Entonces, como no se conocen sus coordenadas, yo la voy a colocar de esta manera. X sub A, Y sub A. Otro detalle al momento de hacer el esquema de este tipo de problemas es identificar cuál es el punto que describe el lugar geométrico. Siempre hay un punto que describe a nuestra figurita y el problema siempre lo indica. Aquí se señala claramente, ¿no? Halle la ecuación del lugar geométrico descrito por el punto P. Aquí está el punto P, es parte del segmento AB, entonces yo le coloco clásicas coordenadas X, Y. Hay que entender que el problema termina cuando encontramos una ecuación en términos de estas coordenadas. ¿Ok? Ahora, el punto P obviamente está en el segmento AB, pero con una determinada condición, que es la que aquí aparece, que vamos a escribirla así. La distancia desde A hacia P es a la distancia desde P hacia B, ¿como cuánto? Como 4. ¿Ok? Eso quiere decir, vamos a indicarlo aquí, solo para hacer un poquito más adecuada a la situación. Eso quiere decir que si la distancia desde A hacia P, por ejemplo, es como 4 veces L, la distancia desde P hacia B será la cuarta parte una vez L. Dicho de otra manera, el punto P divide al segmento AB en la razón de 4 es a 1. Y como tenemos una fórmula para división de un segmento en una razón dada, vamos a aplicar dicha fórmula. Diré entonces, la abscisa del punto que divide, X, es igual, a ver, abscisa del punto inicial. Cuando decimos punto inicial se refiere al punto desde donde hemos tomado la razón. Si la razón ha sido tomada AP, PB, entonces este es mi punto inicial. Abscisa del punto inicial, abscisa de A, X sub A, más la razón por la otra abscisa, la abscisa de B, entre 1 más la razón. Vamos a despejar X sub A. 5 pasa a multiplicar y 8 a restar, sería 5 veces X menos 8. Ok, y de esa manera tenemos una relación para X sub A en términos de X. Es decir, las coordenadas del punto móvil, el punto A, en términos de las coordenadas del punto que describe el lugar geométrico. Eso nos va a ayudar. Planteemos la misma pauta, pero ahora para la ordenada. Recuerden que el punto P divide al segmento AB en la razón de 4 es a 1. Ya planteamos la fórmula para la abscisa. Ahora para la ordenada. La ordenada del punto que divide es igual a la ordenada del punto inicial, y sub A, más la razón, que es 4, por la otra ordenada, 3. Entre 1 más la razón. Despejamos y sub A. 5 pasa a multiplicar. Y este 12 viene a restar. Muy bien. Para cerrar el problema, por lo menos en la parte A, vamos a poner en práctica la condición del lugar geométrico. Porque en estos ejercicios siempre hay una condición que cumple el punto móvil, en este caso el punto A. Y para el ítem primero, vamos a indicarlo aquí.
para el ítem A, ya lo dice el problema, el punto A pertenece a la curva que tiene esta ecuación. No es necesario tener información respecto de esta curva, es decir, si te preguntas qué figura geométrica es, no. Simplemente recordemos que si un punto pertenece a una figura geométrica, lo que hacemos es reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación de la figura geométrica. En lugar de x colocamos x sub a y en lugar de y colocamos y sub a. ¿Y qué nos quedaría? X sub a al cubo menos y sub a elevado al cubo es igual a x sub a. Pero, gente de ciencias, si nuestro objetivo era determinar una ecuación del lugar geométrico que describe el punto P, es decir, una ecuación en términos de las coordenadas de P, ya lo podemos hacer. Tenemos hasta ahora una ecuación en términos de x sub a y y sub a, pero tenemos equivalencias para x sub a y y sub a en términos de x y y. Así que reemplazamos finalmente. Diré x sub a es, según nuestro despeje de su momento, 5x menos 8. Y sub a es 5x menos 12, todo eso elevado al cubo, menos, bueno, tiene que ser igual, perdón, a x sub a, que es otra vez 5x menos 8. Y esa será la respuesta. El lugar geométrico buscado, entonces, es el conjunto de puntos P de coordenadas x, y que cumplen esta condición. Si se cree conveniente, se puede reducir. Yo lo voy a dejar aquí. Esta es la ecuación del lugar geométrico que buscamos. En la parte A. Para la parte B vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que en la parte B va a cambiar la condición geométrica, la condición que describe el lugar geométrico, ¿no? En la parte B, si recordamos, dice calcular la ecuación del lugar geométrico descrito por P cuando la distancia desde el punto A a la recta L es igual a la distancia desde A hacia B. Ok, entonces en el ítem B la condición geométrica es que la distancia desde A hacia la recta L es igual a la distancia desde A hacia B. Como ya tenemos, por lo menos, desde la teoría, las coordenadas de A, la ecuación de la recta L se conoce, el punto B también tiene coordenadas conocidas, será cuestión solamente de plantear esta formulita. A ver, distancia del punto A, no olviden, ese es el punto a la recta L de ecuación y menos x menos 2 igual a 0. Hay una formulita para la distancia de un punto a una recta. Vamos a representarla aquí. La fórmula es bastante concreta. Hay que reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación de la recta. En el numerador, ¿no? Entonces sería y sub a menos x sub a menos 2. Le tomamos valor absoluto para asegurar positividad y lo dividimos entre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los coeficientes que acompañan a la variable x y y, es decir, de los números que acompañan a x y y en la ecuación de la recta. A x lo acompaña menos 1 al cuadrado. A y le acompaña la unidad, ahí está. Esa es la formulita de distancia desde el punto A hacia la recta. Ahora, esto tiene que ser igual a la distancia desde A hacia B. Recuerden, el punto B tiene coordenadas conocidas, 2, 3. Podemos plantear la fórmula de distancia entre puntos. Raíz cuadrada de diferencia de abscisas. Vamos a restar A menos B. Diferencia de abscisas al cuadrado. Diferencia de ordenadas al cuadrado. Bien. Pero si nuestro objetivo es encontrar una ecuación descrita por el punto P, podemos simplemente reemplazar para cerrar el problema.
Porque tenemos equivalencias para x sub a y para y sub a, que son las mismas de la parte inicial, ¿no? X sub a, ahí está 5x menos 8, y sub a 5y menos 12, reemplazamos. Reemplazando, a ver. Y sub a es 5y menos 2, menos. X sub a es 5x menos 8, menos 2. Todo eso en barras absolutas. ¿Ok? Y entre la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? En el lado contrario, también es la raíz cuadrada de x sub a es 5x menos 8. Eso se está restando de 2 y al cuadrado. Más y sub a es 5y menos 12. Eso se está restando de 3 y todo esto al cuadrado. Presentamos ordenadamente. Y lo hacemos aquí. Así. ¿Cómo quedará la ecuación del lugar geométrico? A ver, vamos a simplemente restar nada más, porque en realidad no es necesaria tanta simplificación. En el lado izquierdo, en el numerador, tenemos 5y menos 5x. A ver, tenemos por acá menos 12, menos 14, menos con menos hace más 8. Esto será menos 6. Todo esto en valor absoluto entre la raíz cuadrada de 2. Y en el lado contrario de la igualdad, la raíz cuadrada de 5x menos 10 al cuadrado. Lo voy a escribir aquí abajo. 5y menos 12 menos 3, eso es 5y menos 15 al cuadrado, ¿no? Y todo eso dentro de la raíz. Y esa será la respuesta a nuestro problema.